Hola, es un gusto que nos acompañen en esta actividad. Soy Italo Rúas, director de cine y colaborador en Telemática Cultural, un espacio que se dedica a la promoción y difusión de la cultura y la lectura, y en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, hoy presentaremos el libro La pandemia que vino de Asia. Para tal ocasión, tenemos la presencia de Vianney Toledo, David Durán, Ana Pereira y María Scanlan. Pues yo creo que lo que primero queremos saber todos es de dónde surge esta idea maravillosa de unir a un grupo de personas para que escribieran acerca de la pandemia. Pues mira, todo empieza porque yo llevo más o menos como 10, 12 años de tuitera. Y entonces en Twitter conocí a unos amigos venezolanos y me hice muy amigo de ellos porque hubo un momento en que me di cuenta que había una crisis de medicamentos y les llegué a mandar muchos medicamentos allá por vía correo. Y nos hicimos amigos porque les gusta la poesía, les gustan las letras y seguimos siendo muy amigos, ¿no? También nos mencionaban esta parte de la problemática que existe allá, etc. Y en una de esas ideas se me ocurrió ver toda la situación que estaba pasando durante la pandemia y las historias que estaban ocurriendo. Entonces les propuse escribir sobre ellas y convocar a la gente para que nos diera, escribiera sus ideas, tanto textos, testimonios, poesía, prosa, lo que fuera, incluso dibujos, ¿no? Entonces abrimos una convocatoria con una fecha límite. A la fecha límite teníamos creo que 4 participaciones, pero ya sabes, ¿no? A la última hora todo el mundo, sí quiero. Y llegó un momento que no nos dábamos abasto, ¿no? Muchísima gente participó y tenemos a 4 personas que somos las que compilamos, que es María, David, María de México, David de Venezuela y Ana de Venezuela. Y hicimos un equipo pues muy padre en donde nos conocimos y hicimos esto posible. Era toda una aventura porque la verdad nos teníamos que conectar por Zoom, ya a veces hasta bien tarde, tratando de ponernos de acuerdo con cuáles textos iban a entrar, lo largo que iban a ser. Hubo muchas ideas que se desecharon, luego se aprovecharon otras, pero creemos que realmente la experiencia fue bonita porque, pues bueno, todos estábamos encerrados. Vianney sabe que a mí me gusta escribir y entonces yo le dije, pues estoy escribiendo. Y me dice, es que hay que dar el testimonio de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Y creo que sí era muy valioso, ¿no? Porque conoce uno las historias que pasan en la televisión, en el radio, en el periódico, pero nosotros queríamos hacer algo como más humano, más cercano. Y bueno, todo el mundo tiene de alguna manera una historia que contar, sobre todo con esta pandemia. Entonces fue así como decidimos que, pues, que había que hacerlo, ¿no? Y que sería como una aventura, en un momento dado como un juego, y después fue tomando forma, fue tomando cada vez más forma. Ella invitaba a unos amigos, yo invitaba a otras personas conocidas y nos fueron llegando los textos. Algunos, bueno, lamentablemente los tuvimos que sacar porque ni se ajustaban a lo que habíamos pedido, ni estaban en el tamaño, o sea, era otra cuestión. Y otros pues hubo que hacerles algunas correcciones, adecuación, pero bueno, todo fue de común acuerdo con el autor. Le mandábamos de regreso su escrito, su poema, y bueno, accedían a cambiar algunas cosas, pero bueno, sí era un trabajo titánico que había que revisar y siempre se encontraban errores y cosas, ¿no? A pesar de que éramos 4, éramos 8 ojos viendo los mismos textos, se pasaban algunas cosas, ¿no? Incluso ya la versión final también tuvo que volver a ser corregida y recorregida, pero pues creemos que salió un libro sobre todo con entraña, ¿no? Con corazón, con mucho corazón, y ese es el testimonio que está aquí, ¿no? Donde hay poesía, acá la poeta Vianney, y hay poesía, hay dibujos, hay crónicas, hay testimonios, hay cuentos también, y creo que realmente pues sí es un trabajo valioso y que decidimos compartir y que quedó realmente, creemos que está bastante hermoso, porque aquí lo tienen, sale en una portada preciosa. Es un dragón precisamente, que tenemos también una diseñadora maravillosa de Lenik. Bueno, ella hizo el favor de hacer todas las viñetas interiores, dándole así un juego más agradable a los textos, ¿no?
también es importante resaltar que toda la gente que escribe, hay algunas personas que son aficionadas a la escritura, pero hay quienes no. Entonces fue algo muy importante hacer que la gente escriba, que la gente porque tiene miedo la gente a escribir. Entonces el haber logrado que mucha gente que no escribe escribiera en esta corrección, se dieron cuenta de que pueden hacer muchas cosas mucho mejores. Y entonces hubo un momento en que pensamos en los niños, ahí hubo unas diferencias entre nosotros de cómo niños, que sí niños. Y bueno, creo que es algo muy hermoso en el libro, en donde ponemos textos de los niños que están viviendo la pandemia, en donde estos textos no están ni corregidos, están en manuscrito para que veas, sus faltas de ortografía son hermosas, porque a pesar de que está cuidadísimo el libro de toda esta puntuación y ortografía, los niños los dejamos tal cual para respetar esa maravilla de que el niño escriba y se exprese, ¿no? De hecho, tenemos un texto de una niña que pierde a su papá, es fuertísimo porque ella empieza como un diario en donde empieza la pandemia y te va contando lo que está pasando. Luego, cuando fallece el padre, y luego le escribe una carta al padre, muy fuerte, pero muy, muy real, ¿no? Porque es algo que estamos viviendo y que no podemos evitarlo, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, los niños que tienen ahorita 5 o 6 años, dentro de 20 años, leer este texto va a ser muy importante porque vivieron en este momento, más no está tan fresco, ¿no? Como lo puedes tener en un libro. Creo que es un testimonio muy importante de lo que pasa en cada hogar, en cada casa, en cada corazón, en cada mente. Y la verdad hicimos un trabajo que superó nuestras expectativas, porque llegó un momento en que hicimos un domi. Una editorial nos hizo el favor de hacer un domi y vimos que le faltaban muchas cosas, los dibujos estaban de grandes, chicos, todo mal, ¿no? Entonces contratamos a un editor que nos hizo un trabajo increíble, porque lo editó de una manera que quedó el libro precioso. Tiene algunos dibujos también, que hay personas que se expresan con dibujos. Y bueno, creo que el resultado, estamos muy contentos. En cuanto al dragón, que aquí viene el dragón, ¿por qué se eligió el dragón? Se eligió el dragón porque pues es un representante de China, en donde no porque estemos culpando a China, ni mucho menos, sino porque se origina ahí. Y el dragón en China representa pues muchas cosas, pero positivas. Y el dragón está viendo hacia la izquierda, al pasado, a lo negativo. Por eso está hacia allá el dragón, pero queriendo darle la vuelta, por eso el dragón termina acá, ¿no? Que esto puede cambiar, tiene que cambiar, y de nosotros depende que cambie. Por eso es el dragón la portada. Qué interesante. Y con respecto al tema del título, ¿cómo es que surgió? ¿Surgió antes de que comenzaras a hacer esta recopilación de información o fue después? Fue después. Fue en el trayecto, ¿no? Sí. Porque teníamos inicialmente otros títulos. De hecho, el proyecto todavía lo tenemos en el chat, se llama Proyecto Confinamiento, que es donde nos comunicamos los 4 que estábamos coordinando. Lo teníamos así, ¿no? Pero después estuvimos buscando muchos nombres y en alguna ocasión decían, no, pues la pandemia que vino de Oriente. Nosotros decíamos, bueno, no, Oriente no, porque en México tiene otra connotación, tendrá que ser de Asia, porque para que dé realmente la idea de que es de China, ¿no? Pero en realidad, pues nada más por el origen y por pensar en el dragón, pues creemos que fue un buen título. Sobre todo tenía que tener la palabra pandemia, era lo único que yo objetaba, ¿no? Que tenía que tener la palabra pandemia para que tuviera sentido, ¿no? Porque había otros títulos que no se mencionaba la palabra pandemia, y bueno, ese fue mi único pleito, que tenía que llevar la palabra pandemia. Y lo de Asia, ¿no? Que también fue por la geografía, entonces estuvimos de acuerdo en que fuera de Asia. Ok, muy bien. Claro, por eso el símbolo del dragón y todos estos elementos que ustedes están comentando. Y también esta parte de que vino, ¿no? O sea, no se originó, no es culpable, Asia, no, llegó de allá, nos llegó de allá, ¿no? Sí. O sea, Y por ejemplo, los dibujos que tiene adentro, ¿quién los hizo? Y bueno, creo que hay 2 etapas, ¿no? La etapa de tener como unas imágenes que van adelante de los textos y otra que son como imágenes que están al final del libro. Entonces, pues bueno, cuéntenme de qué se trata eso. En la convocatoria se pidió también dibujos y entonces no llegaron tantos dibujos, pero llegaron algunos dibujos, los de hasta atrás, que son algunos dibujos que se incluyeron, es la única parte que está a color, y son dibujos que hicieron algunas personas,
Aquí hay unas acuarelas. Esos son dibujos de participantes. Y el libro está muy curioso porque si te pones a ver, no sé si se alcanza a ver, tiene 7 divisiones. Estas 7 divisiones son para representar que son 7 días de la semana que estamos en confinamiento. Y en cada división tiene una hoja oscura en donde hay tweets, porque se origina en tweets, es importante el tweets, y luego vienen frases importantes de autores ya muertos. ¿Por qué pusimos autores que ya no están en este tiempo? Precisamente por la pandemia, que de alguna manera es una representación de lo que se va, de lo que se pierde, de lo que fenece, ¿no? Entonces, y vienen, además tenemos aquí estas viñetas interiores, que son dibujos que fue mi hija Delenic, que solamente vienen en la prosa. En la poesía queda limpia, y la prosa hace este tipo de... Tiene estos dibujos, aquí son unos pulmones, pero son flores. Y esto fue también todo un tema, porque mi hija leía los textos y iba acomodando el dibujo según como iba necesitando el texto, el dibujo, que relaciona el texto con el dibujo. Sí, ahí bueno, también hubo que estar negociando mucho con las diferentes opiniones, porque hay unos que sí querían que se metieran, otros que no querían. Pero yo creo que realmente visualmente y en contenido le da mucho, porque realmente son unas viñetas muy hermosas. Y bueno, los dibujos también hasta el final son bastante fuertes. Y bueno, realmente sí hay unos testimonios muy padres. Vienen también unos textos en inglés con su traducción. Eso fue muy importante, los textos en bilingüe y en trilingüe incluso, porque aunque somos todos hispanos, le quisimos dar esta parte de universalidad al libro, en donde si llega a manos de alguien que no hable español, pueda tenerlo en inglés, sobre todo cuando el texto está en inglés o quieras. A mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo, yo hice un texto en inglés, para traducirlo en español me costó muchísimo trabajo, porque qué difícil, ¿no? Qué difícil, y entonces también te das cuenta del valor inmenso que tienen los traductores. Y viene también algo muy importante que me gustaría que lo platicaras con María, el cierre. El cierre fue idea de ella. Inicialmente empezamos de que hiciéramos cada quien un texto y a ver cuál nos quedaba mejor. Pero se le ocurrió a María lo siguiente. Sí, bueno, yo les propuse a todos que mejor dijéramos algunas palabras que nos remontaran a eso y que cada quien eligiera una y en base a eso hiciera cada uno su cierre, ¿no? Pero casualmente fueron 5 palabras. 5 palabras. Y 5 por 4 es 20. Y este libro está en el 2020, entonces así como un poquito de numerología. Sí, fue muy padre porque, bueno, pues, la numerología y se viene por qué la escritura, después que quiénes somos, qué ha sido la pandemia, qué somos caminantes, y realmente este cierre como que le da una redondez, ¿no? Y es una inclusión de todos, es también un homenaje a todos esos héroes de la pandemia, porque de hecho aquí hay textos de enfermeros, de paramédicos, de gente que ha dejado prácticamente su vida por la de otros, ¿no? Y que no han sido reconocidos como se debe, y eso, pues, sabemos que son realmente las verdaderas víctimas y los verdaderos héroes en estas circunstancias, ¿no? Entonces realmente pues sí, ha sido toda una aventura muy linda, también muy catártica, porque llegaban momentos en que era difícil después dormir, después de las reuniones que teníamos en las que habíamos leído tantas cosas, era realmente complicado conciliar el sueño, ¿no? Porque te encontrabas con historias que realmente te desgarraban, ¿no? Y enterarte que pues cada vez estaba más cerca ese virus que estaba afectando a tantos, ¿no? El fallecimiento del papá de esta chiquita nos agarró todos por sorpresa y todos empezamos de alguna manera a sumar pérdidas de gente que queríamos. Yo tuve la desgracia que falleció uno de mis primos muy cercanos, y por todos lados empezábamos a hablar y realmente sí creemos que valía la pena hacerlo de una manera más humana y no nada más desde el punto de vista periodístico, que a veces se distancia tanto que se pierde esa cercanía con el ser humano, ¿no? Y no son los números de cuántos muertos llevamos, cuántos contagiados, cuántas vacunas, son seres humanos que la han padecido, que la han vivido y que la han llorado y la
la hemos llorado, ¿no? Porque se han tenido que formar grupos de apoyo en las que pues, estamos en el acompañamiento, no solo moral, sino también a veces económico, ¿no? Porque hay que ayudar al prójimo, ¿no? Entonces realmente sí creemos que este trabajo es fruto de esa necesidad de estar juntos, de acompañarnos, ¿no? Y que lo mismo que está sucediendo en México pasa en Venezuela, y que a lo mejor también ellos tienen una situación muy muy complicada, porque pues sabemos que el régimen ahorita político, etcétera, los tiene totalmente aislados, en donde, como decía Vianey, pues, se hizo una campaña en la que tú mismo, Ítalo, participaste para estar enviando medicamentos y les mandaban, porque eran cosas de primera necesidad, ¿no? Entonces estamos viviendo casi lo mismo. Ahorita de repente te tienes que juntar para conseguir el medicamento para perenganito y para fulano, y apórtale y ponle a una cuenta. Entonces creo que eso es lo más valioso, que no somos números, somos seres humanos que han llorado, que han padecido, que han crecido y que han cambiado. Y aquí está plasmado ese cambio, ¿no? Ese cambio espiritual, ese cambio moral, esa empatía con el otro. Y esa sería como la primera y más importante intención Exacto. de hacer el libro en sí, ¿no? Cómo nos hemos enlazado, cómo en la distancia nos hemos enlazado, no nada más con nuestros cercanos, sino con gente que está muy lejos, gente que no conocemos. No nos conocemos por Zoom y por las redes, ¿no? Pero no hemos tenido la oportunidad de, ni nosotros de viajar a Venezuela, ni ellos desde luego de venir. Les hemos mandado algunas cosillas de repente, que chocolates, que esto, que lo otro, pero no hemos tenido la oportunidad. Pero sin embargo lo que nos une es ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de que todos estamos enfrentando esta pandemia, y en la que tenemos que salir fortalecidos y con lecciones de que nadie sale solo. Se necesita del apoyo, del hombro, de la idea. Y entonces es sumarse, ¿no? Que alguien tiene una magnífica idea y sí, vamos a sumarnos y vamos a hacerlo. Y así fue como salió, ¿no? Empezamos con conocidos, y tú escribes a Perengano, a Sutano, y bueno, pues tenemos también aquí algunos textos realmente muy, muy valiosos de personas que nos hicieron el favor de enviarnos sus textos, que confiaron en este proyecto. Y bueno, pues aquí está el bebé. Sí, es un hermoso bebé, ¿no? Y que va a tener mucho éxito. ¿Cómo resumirías tú al lector, en tus palabras, lo que va a encontrar en la pandemia que vino de Asia? Yo te diría, Ítalo, a ti y a cualquier lector que tenga en sus manos a la pandemia que vino de Asia, lo que va a encontrar es amor por la vida, expresados de muchas formas, expresado en prosa, expresado en poesía, hasta en otros idiomas tenemos aportes gráficos extraordinarios, tenemos diversidad, a pesar de que el eje inicial o principal pueda ser tomado como la pandemia. Yo lo veo más allá y pienso que es la expresión del amor y la vida desde diversos puntos no solo geográficos, sino también diversos puntos de vista, por supuesto, pero todos y cada uno de ellos fantásticos. Dice Orwell en ¿Por qué escribo?, que la gente escribe por 4 razones: simple egoísmo, entusiasmo estético, impulso histórico o propósito político. También explica que los 4 motivos están presentes en cada autor y en cada obra, pero varían en la proporción. Si tomamos esa premisa como válida, ¿cuál motivación crees tú que prevalece en la pandemia que vino de Asia? En la pandemia que llegó de Asia tenemos colaboraciones de no menos de 60 personas. Por lo tanto, no hay que pensar mucho para concluir que todas estas 4 motivaciones están presentes allí en la recopilación. En algunos de los textos vamos a notar más una cosa que la otra. Sin embargo, la pregunta es sobre qué prevalece en la pandemia que llegó de Asia. Si yo tuviese que pesar estas motivaciones, yo diría que lo que resalta más es el entusiasmo estético, porque el ser humano no solamente trata de decir cosas nuevas, cosas que otro humano no haya mencionado antes. Es quizás lo más común, el intento de la novedad, de crear algo nuevo, sino que además
cuando toca un punto, un tema, un concepto que ya otra persona haya manejado antes, trata de que ese manejo sea mejor que las veces anteriores. Entonces, el entusiasmo estético es una de esas razones que se nota mucho en la pandemia que nos llegó de Asia. Durante el proceso de recopilación, este entusiasmo se manifiesta en cuanto a que nosotros como equipo editorial estuvimos todo el tiempo revisando estos materiales y la gran mayoría de los colaboradores estaba también a la expectativa de cualquier sugerencia, de cualquier recomendación, de cualquier invitación a mejorar el texto que originalmente nos habían proporcionado. Entonces, bueno, esa primera motivación diría yo que prevalece, pero no podemos dejar de lado el propósito político. Como toda obra literaria, hay un intento de representar la realidad. La pandemia que llegó de Asia no es una excepción. Cuando uno lo lee, se da cuenta pues, de que se están presentando no una realidad, sino 60 realidades diferentes, ¿no? Pero no se queda allí. No solamente nos habla de una realidad que debemos observar, que debemos presenciar, de la cual debemos hacernos conscientes, sino que además cada uno de esos textos viene a ser una propuesta de reacción, de acercamiento a tanto la pandemia como las consecuencias, como el confinamiento, como el aislamiento, como la alienación social, ¿no? Entonces, esas 60 propuestas son posibilidades para que el lector se identifique con lo que está leyendo o incluso que llegue a una aproximación diferente a la pandemia y al confinamiento, ¿no? Resumiendo, entonces, vamos a tener dos motivaciones muy notables, muy sobresalientes en la recopilación. ¿Y a quién está dirigido principalmente? O sea, ¿quiénes creen que sean los primeros en acercarse a esta obra? Pues yo creo que está dirigido a todos. Incluso, como te mencionaba hace un momento, el niño que ahorita ni lee, en algún momento que pasen los años va a encontrar un libro así, vivió en esta época, más yo creo que no lo va a recordar como tal. Las cosas van a cambiar de una manera diferente porque también aquí se plasma cómo era antes la vida y cómo puede ser, no sabemos todavía cómo va a ser mañana. Y toda o sea, no hay para quién. Por ejemplo, gente que ha leído, porque además no tienes que leer el libro como un libro de adelante a atrás, puedes leer para donde quiera, ¿no? Es un libro que lo puedes tener leyendo como tú quieras, el texto que tú quieras, y te va a invitar a leer otros, desde luego. Y está dirigido a todo ser humano, ¿no? A todos los que estamos viviendo en este planeta hoy en día con esta cosa inesperada que nos ha cambiado terriblemente la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de relacionarnos con los demás, ¿no? De hecho, nosotras que somos muy amigas, hemos tenido a veces que nos hemos enviciado, nos tuvimos que distanciar, no nos vimos. ¿Por qué? Porque era peligroso, porque hubo reuniones y no sabíamos quién puede tener el virus, ¿no? Y ahí sí es una invitación de verdad a que la gente que está contagiada lo diga. No es una enfermedad que te avergüenza, es una enfermedad que lo puedes agarrar de cualquier manera, y el que tú no digas que estás contagiado, estás provocando que alguien muera. Entonces avisa si estás enfermo para que se haga una red de con quién estuviste y esto lo podemos parar. ¿Ustedes creen que va a trascender más allá de la pandemia también esta literatura? Te voy a decir por qué. Porque es un libro que parece temporal, pero que precisamente por los testimonios que tiene se va a volver atemporal. Porque no sé si te acordarás del libro de La peste de Albert Camus, y precisamente en la pandemia se agotó y lo tuvieron que reeditar en todas partes del mundo, ¿no? Y había gente que lo estaba tocando, porque por desgracia pues son cosas que está viviendo el ser humano constantemente, ¿no? Entonces no nos había tocado a nosotros en nuestra generación, que pues, bueno, creo que la última gran pandemia fue la española, 1910, hace 10 años, 110 años. Sí.
no nos había tocado, pero ahora con este acercamiento global, con este derrumbarse de las fronteras y todo, pues los virus también viajan, y viajan en avión, y viajan en barco, y viajan en el aire, y viajan con las aves, y viajan en el océano. Entonces estamos interconectados, somos una sola especie, la especie humana, y todos podemos caer en una nueva pandemia, y esta es una gran lección. Es una lección para tomar conciencia de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza, porque solamente cuando estamos unidos, brazo con brazo, cabeza, con corazón, ideas con ideas, creatividad con creatividad, es como se sale adelante. Entonces, y ver cada quien cómo vive la pandemia, porque también hay una chica ahí adolescente que está a punto de cumplir 15 años y no tiene esa alegría de quererlo celebrar porque estará sola, porque no ha podido terminar la secundaria y graduarse. Entonces, todas esas cosas que a veces se nos olvida porque nada más leemos las cifras, ¿no? Que llevamos en México casi 260,000 muertos, o los que quieran, porque hay que sumarles todos los que no nos dicen. Pero no es eso, es todos esos pobres chamacos que hicieron sus graduaciones a un auto. Y eso en las ciudades que tienen los recursos, pero en los pueblos, todos aquellos niños que terminaron su escuela primaria, la secundaria, la prepa, van a tener una marca que son los pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Los que salieron de la pandemia, y ahí están sus testimonios. Entonces, por eso digo que realmente este libro va a ser atemporal. Lo vas a poder leer dentro de 5 o 10 años y vas a encontrar ahí una voz que se levantó para decir lo que estaba viviendo. Una vez cerrado el ciclo que les llevó a esta publicación, ¿hay algo más que se haya quedado en el tintero? ¿Hay planes literarios o editoriales en el futuro como grupo o como individuos? ¿Qué nos depara el futuro? El futuro presente a nivel mundial es muy incierto, es muy indefinible, inacible, muy difícil de predecir. Sin embargo, yo quiero creer que todo el que escribe todo el tiempo. El que realmente escribe, la persona que realmente está inclinada a la escritura, especialmente por propósitos estéticos, escribe todo el tiempo con la esperanza de que algo de lo que está allí se salve, ¿no? Yo creo que todos los que colaboraron en esta recopilación, más o menos en diferentes grados, yo creo que todos mantienen el hábito de escribir. Eso significa que siempre está abierta la posibilidad de que se inicie, de que arranque un proyecto, un nuevo plan, una nueva publicación. Eso es una de esas metas que todo el que escribe también persigue todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que es difícil en este momento hablar de una nueva meta inmediata, concreta, bien definida. Pero creo que también que en la medida que estamos escribiendo todos, especialmente lo que conformamos el equipo editorial y algunos de los que colaboraron con textos especialmente estéticos, creo que podríamos pasar a un nuevo proyecto en el mediano plazo sobre algunos de estos tópicos que está cubriendo el foco de atención público, ¿no? Sobre todo todas estas cosas que salen a la palestra a raíz de la pandemia. Pero claro, concretarlo, convertirlo en una respuesta específica es casi imposible. La otra cosa que puede ayudarnos a motorizar esa posibilidad es la interacción con los lectores, ¿no? Allí hay información mediante la cual nos podemos comunicar, y eso podría generar propuestas de parte de los lectores, de parte de la audiencia, para que nosotros buscásemos algún tema específico y tratáramos de presentar diferentes facetas, diferentes visiones de ese punto, ¿no? Sería esa la respuesta temporal, una incertidumbre que esperamos que sea realmente temporal y que dé pie a la creación de otros
otros textos, ¿no? ¿Y cómo fue lo de la selección? ¿A qué editorial entregarle el proyecto, ¿no? Para poder desarrollar pues tan maravillosa propuesta. Bueno, inicialmente lo metimos a un dictamen en otra editorial, no voy a mencionar el nombre. Una editorial Muy conocida, y les gustó mucho el libro, pero les pareció que estas historias pueden estar en cualquier lugar, y entonces no nos aprobaron el libro en esta editorial, y entonces recurrimos a otras editoriales y por fin quedamos en Trajín, que nos han dado un trato maravilloso. De hecho, todavía el editor Arturo Tezcagua hizo una última corrección increíble, porque cosas que a veces no, es que nuestros ojos ya no veían los errores y todavía había unos errores. Entonces el libro está súper cuidado en cuanto a su edición, y Arturo le interesó mucho el libro y fue Editorial Trajín con quien tuvimos el honor de presentar nuestro libro. Además, bueno, es bien bonito decir que es una editorial que también se está abriendo paso, que está generando y que está dando opciones a los nuevos escritores, nuevos talentos, nuevas ideas. Entonces eso también es bien valioso, ¿no? Porque hay veces que las editoriales ya muy establecidas y todo dicen, no, ese no me interesa, no se va a vender y todo. Y sin embargo, la historia de la literatura y todo nos ha llenado de sorpresas, ¿no? Que libros que fueron rechazados en su momento se convirtieron en grandes bestsellers. Lo tenemos de ejemplo con Harry Potter, que quién sabe cuántas editoriales se lo rechazaron, y ahora es una de las mujeres más ricas del mundo porque sus libros venden, y no solo películas, la saga y todos los productos, ¿no? Entonces eso es bien importante, que nos encontramos con una editorial muy profesional, con ganas de hacer las cosas con el corazón, porque no querían dejar pasar nada, porque estaban también poniendo ellos su prestigio, su corazón, su expectativa. Entonces eso se agradece, porque dicen, yo voy con ustedes. Entonces la editorial eso es lo que ha hecho, ha venido con nosotros de la mano, empujándonos y decir, vamos. Y bueno, pues esperemos que pronto lo tengamos en varias librerías, pero creo que por lo pronto, si ya les urge leerlo, porque realmente vale la pena, pues aquí adentro, y vamos a dejar ahí en esta entrevista los datos de los correos electrónicos donde nos lo pueden solicitar, y realmente pues se los haremos llegar, ¿no? Entonces creemos que realmente va a ser un libro que va a ocupar un lugar especial en sus libreros, y que de alguna manera les va a acompañar en momentos difíciles. Pues, ¿qué mensaje le quieren dejar ya al público finalmente? Gracias por acompañarnos. Pues mira, el mensaje principal es que todos somos vulnerables, que se cuiden, que hay todavía muchísima gente en el planeta que no cree que esto es una realidad, que justamente aquí en el libro toda la gente que está aquí es conocida de María, de Mía, de David, de Ana. Somos gente que por un lado o por otro somos gente conocida, y aquí hay muertes, aquí hay hospitalizados, hay gente entubada, hay gente que ha tenido que dejar sus trabajos, sus cosas. Son gente que existe, son gente real. Entonces cuídense, avisen si están enfermos y ayuden a su prójimo. Creo que es algo muy importante. Creo que debemos de pensar que no nada más, hace poco un primo me dice, le digo, ¿cómo te ha ido? Me dice, a mí muy bien. Le digo, pues a mí también me ha ido bien, pero debo de pensar en los demás. Debo de pensar en los demás, que a los demás no nos ha ido tan bien. Entonces creo que este momento es un momento muy vulnerable para muchos, y que puedo estar bien ahorita y mañana puedo estar en un hospital, y pasado mañana puedo estar muerto. Entonces cuídense, esto existe, vacúnense también, y sigan las medidas que nos está dictaminando la OMS para poder parar esto pronto. Y bueno, compren el libro. Pues si yo quisiera cerrar con esto que hemos dicho, que realmente en este mundo no estamos solos, y que tenemos que apoyarnos los unos en los otros, y pensar precisamente en apoyar, porque es muy triste ahorita que se han levantado algunas restricciones, y que dice que estamos en verde, naranja, amarillo, quién sabe en qué semáforo vamos, que ya es multicolor. Pero es triste pasar por las calles y de repente ver aquellos pequeños comercios que con mucho trabajo se abrieron camino y que tenían sus instalaciones y ya de alguna manera tenían cierto prestigio, y todos son locales vacíos que están cerrando, y no es el local vacío, son familias que se quedaron incluso sin su patrimonio, porque
apostaron a ese sueño de tener su pequeña panadería, de tener su pequeña tiendita en la que estaban vendiendo sus productos, en la que estaban dando servicio, y ahora no lo tienen. Pensemos en ellos, ¿no? Porque unidos somos más fuertes. Entonces creo que ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos, ¿no? Con la gente que nos ayuda en el servicio, con todos aquellos que hacen nuestra vida más llevadera. Pensemos en ellos, realmente hay que pensar en ellos, porque así como tenemos muchas bendiciones, también hay otros que tienen grandes pérdidas, ¿no? Entonces es en ellos en los que debemos pensar, y es esas historias las que están aquí reflejadas. Seamos solidarios. La solidaridad a veces se ve como algo, ¡ay! No, es lo máximo que puede tener un ser humano. A veces lo tienen hasta los animales, ¿no? Tú ves solidaridad en perros de la calle que de repente atropellan a uno y le ayuda a llegar a la orilla para que no los sigan lastimando. Entonces, nosotros, que se supone que somos la especie más evolucionada del planeta Tierra, este bello planeta al que hemos maltratado tanto, pues tenemos un compromiso todavía mayor con nuestro prójimo. Y creo que eso es lo que nos debe de dejar como lección esta pandemia. Y los invitamos a escribir también. Y que lean aquí libro. En las redes sociales de cualquiera de nosotros que están adentro, pueden mandarnos sus textos y escriban, porque esto es un momento que debe de quedar. Va a continuar, debe de quedar en la historia y debe de ser un testimonio. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada esta actividad y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un excelente día.